Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast ¿Qué es verdad? Gracias por acompañarnos una vez más y saludar nuevamente al pastor Iván Filippini que está con nosotros. Hola Bienvenido, Álvaro, pastor. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias al Señor, nuevamente estamos aquí dispuestos a ver su palabra. Gracias a las personas que nos ven, que nos siguen. Y bueno, es un motivo de alegría que vean los episodios que estamos desarrollando. Así que por la gracia del Señor nuevamente estamos aquí juntos y es por gracia del Señor. Así es, y es un gusto como siempre, un privilegio poder seguir avanzando en esta temporada, en esta nueva temporada. Ya es el cuarto capítulo el que vamos a hacer hoy y es el capítulo 11 del podcast. Y hemos decidido llamar esta temporada Buenas Noticias, como ustedes lo saben, y el capítulo de hoy se llama El propósito del hombre. El propósito del hombre, sí, es un tópico, es un tema también importante, es un tema trascendental, ¿no? Entender del por qué hemos sido creados, el por qué hemos sido llamados. Es un tema importante para que todos entendamos desde el punto de vista de lo que dice la palabra del Señor, por sobre todo. Así es. Como hemos venido expresando, diciendo, Álvaro, lo que vamos desarrollando aquí no son nuestras cuestiones, solamente Sí, queremos trasladar lo que el Señor ya había dicho en su palabra. sí. Entender eso, ¿no? Porque muchas veces quizás hay un prejuicio de decir, bueno, se creen dueños de la verdad o algo así, ¿no? Pero Ujú, ujú. la idea, más que todo, es trasladar a la audiencia lo que el Señor ya había dicho anteriormente en su palabra. Eso, y también obviamente responder a estas preguntas profundas con la escritura, es decir, qué ha dicho Dios en su palabra respecto a diferentes temas. Y claro que teníamos que abordar este tema en particular, que es ¿para qué hemos sido creados? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Una pregunta existencial, ¿para qué existimos? ¿Por qué hemos venido al mundo? Y entendiendo que tenemos un creador, entendiendo de que hemos venido de Dios y obviamente hemos visto eso en el capítulo El origen del hombre, Sí. que les animo a que lo vean también. Entendiendo que venimos de Dios, entonces en Dios podemos encontrar esa respuesta y lo vamos a ver en su palabra, ¿no? Totalmente, totalmente. Así como estabas mencionando en ese episodio del origen del hombre, hemos hablado un poco, no hemos entrado a profundidad sobre esa pregunta inquietante Ujú. de muchas personas sobre el origen del hombre, ¿De dónde de venimos? dónde venimos, qué hacemos aquí, a dónde vamos. Son Ujú. preguntas inquietantes. No pretendemos hacer exhaustivamente todas esas cuestiones, analizarlo así complejamente, no pretendemos, solamente queremos exponer lo que el Señor ya había dicho. Y este tema también es importante, como había mencionado, porque la idea, Álvaro, es tener una perspectiva correcta, Ujú. un correcto entendimiento del propósito nuestro aquí en este mundo, del por Ujú. qué hemos sido creados, del por qué hemos sido llamados y cuál es nuestra misión, nuestro deber en este mundo, ¿no? Ujú. Entonces, es un tema realmente importante que todos debemos todos debemos de llegar a entender este punto. Así es. Y seguramente muchos nos hemos preguntado, ¿no? El sentido de la vida prácticamente Sí. es una pregunta realmente profunda y que obviamente muchos hemos llegado a distintas respuestas, ¿no? Estoy seguro de que en algunos casos, las personas, cuando se plantean esta pregunta, hay muchos que tal vez no han llegado a una respuesta. Ujú. Bueno, podríamos empezar diciendo de que hay muchos que no se han planteado seriamente esta pregunta, ¿ok? Y que simplemente saben que están aquí y, bueno, viven lo que pueden en esta Así vida, es. pero no necesitan una respuesta a preguntas profundas. Hay otros que sí la han planteado en algún momento de su vida y han encontrado algunas respuestas, ¿no? Que vamos a hablar un poco de cuáles son ellas también, ¿no? Pero hay otros que no han encontrado una respuesta. Hay muchos que se han planteado esta pregunta, pero han encontrado un vacío enorme que también seguramente les ha dejado un vacío existencial de no saber por qué estamos aquí. Y si hay personas del otro lado que están en ese momento de su vida donde no saben el propósito, no saben por qué han sido creados o qué hacemos aquí, en este podcast, en este capítulo vamos a responder con la escritura. Hay muchas de esas personas que estás mencionando, Álvaro, hay una gran colectividad de personas que
que no saben el propósito, no le encuentran sentido a su vida y lastimosamente muchos han optado por cuestiones, adoptar o practicar algunas cuestiones errantes por no entender realmente el propósito por el cual están en este mundo. Porque debemos de reconocer que de todas esas personas que está citando, lo más común es las personas que dicen, bueno, por algo he venido, así que, bueno, ya que estoy aquí, vamos a vivir la vida, ¿no? Entonces, pensando de que esta vida es lo único y lo último que hay en su existencia y no es así. Eso escapa de la realidad porque realmente nosotros como vamos a ver en un momento, hemos sido creados por un propósito, estamos en este mundo para un propósito y también nuestra vida tiene que tener un propósito y por sobre todo este propósito es para la gloria del Señor, como vamos a ver en un momento. Así que hay de todo tipo de pensamientos en este mundo, como estás mencionando, muchos no le encuentran sentido a su vida, tienen un vacío, quieren llenar ese vacío con cuestiones que el mundo ofrece. Lamentablemente no hay cosa en este mundo que pueda llenar ese vacío que el hombre tiene. Solamente Dios puede llenar ese vacío que el hombre tiene en su interior desde que viene a este mundo, porque viene con un vacío espiritual por sobre todo, ¿no? Entonces, lastimosamente las personas optan por algunas prácticas que no convienen, que no agradan al Señor, tienen algunas cuestiones quizás que no honran o glorifican al Señor por sobre todo. Y nuestra intención aquí es ver un poco de lo que el Señor, como te dije hace un momento, ya ha dicho en su palabra, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, a hablar desde el punto de vista de la Biblia, Álvaro. Así es. Y bueno, para mí es un tema muy especial también porque es una pregunta que de alguna forma me ha impactado mucho en ese tiempo donde no conocía al Señor, no conocía las escrituras y sus respuestas, y tenía un gran vacío en el interior por encontrar respuestas a este tipo de preguntas profundas, ¿no? Y recuerdo de que en ese tiempo yo trataba de buscar sentido a las cosas y el por qué hago lo que hago. Y yo entendía de que si podíamos, o sea, que siempre podíamos encontrar una raíz más profunda del por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, en por qué he decidido entrar a una carrera, ¿no? Y bueno, tal vez la respuesta es porque, bueno, planeo, no sé, esforzarme y trabajar y tener una estabilidad económica. ¿Y por qué quieres una estabilidad económica? Porque considero que es importante en esta vida poder, no sé, tener una buena economía para poder pagar los gastos y demás. ¿Y por qué consideras que eso es bueno? Y así podemos ir profundizando, claro, ¿no? Nos vamos planteando. Porque creo que, no sé, que la vida se trata de una vida donde tenemos que disfrutar lo que tenemos y demás. ¿Y por qué crees eso? Porque, y así. Entonces... es una cadena interminable. Una cadena, ajá. Sí. Pero siempre al final de esas preguntas, de esas cuestionantes, llegaba la pregunta, ¿y por qué estás aquí? Es decir, en el fondo era una manera de entender la vida, una manera de entender el qué hacemos aquí y una forma de vivir en consecuencia de cómo hemos respondido a esa pregunta. Es decir, correcto, creo que la respuesta a esta pregunta va a afectar grandemente todo lo que hacemos, porque va a guiar de alguna forma el porqué de las cosas y va a definir muchas decisiones que vamos a tomar, ¿no? Correcto. Lamentablemente, Álvaro, muchas personas no le encuentran sentido a la vida. Quiero insistir con esto. No le encuentran sentido a la vida porque no tienen una respuesta correcta o certera para que esa respuesta pueda llenar esa incógnita que tienen. No hace mucho, no recuerdo en qué año ha sido, pero uno de los actores más prominentes de Hollywood, una persona que ha tenido un recorrido fantástico, no recuerdo tampoco el nombre ahora, pero se me viene a la mente su trayectoria, su fama, el dinero que ha amasado, el dinero que ha obtenido con ser actor. Tenía una familia, evidentemente tenía un trabajo, era una persona respetable, de renombre, pero esta persona termina quitándose la vida. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué?
porque no le ha encontrado el sentido a la vida. Así es. Uno puede decir, pero ha tenido todo, ha tenido absolutamente todo, ha tenido fama, dinero, familia, poder, una persona respetable, todo lo que vos quieras, pero termina quitándose la vida. ¿Pero por qué? Es que realmente, Álvaro, hay un vacío muchas veces en las personas en donde no le encuentran sentido a su vida, piensan de que están de relleno en este mundo, Sí. Piensan que han sido creados para venir a sufrir, a pasar sin sabores, pero eso no es la realidad. Hemos sido creados por un propósito, para un propósito, y este propósito es divino, porque hemos sido creados de una manera perfecta de parte del Señor. Solamente, como hemos dicho en episodios anteriores, que el pecado ha corrompido absolutamente todo, y eso incluye la relación del hombre con su Creador. Pero hemos sido creados por un propósito y para un propósito. Y lo que las personas deben de entender, y que cada uno de nosotros debemos de entender correctamente, es que no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío de una persona. No hay nada, solamente hay una persona que puede llenar ese vacío, es Cristo Jesús. Y las personas sufren hoy en día, nosotros igual sufrimos, pero ya tenemos una perspectiva diferente del sufrimiento. Pero las personas, las sociedades, los gobiernos, los países, las naciones sufren. Hay injusticias, hay dolor, hay guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, todo lo que vos quieras. Entonces las personas se preguntan, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Vengo a sufrir solamente? Pero eso no es la realidad. El Señor tiene un propósito para cada uno de sus seres humanos que Él mismo ha creado. Eso es importante que entendamos, de que venimos a este mundo por un propósito y para un propósito. No venimos al azar. No venimos a ser, como dije hace un momento, de ser de relleno solamente. El Señor nos ha creado por un propósito y para un propósito. Así que si hay un vacío quizás que están sintiendo algunas de las personas que nos están viendo, muchas veces eso es normal porque no están entendiendo ese propósito por el cual han sido creados. Quizás hay una perspectiva incorrecta de las apreciaciones de cómo ven las personas estas cuestiones del por qué están aquí. Así que lo que nosotros queremos hacer es sencillamente trasladar esto desde la Biblia, y para que entiendan las personas, así sencillamente, del por qué venimos y para qué hemos sido llamados. Así que de esa forma también nosotros tenemos una misión en este mundo. Así es. Y volviendo un poco a ese momento donde todavía no conocía al Señor y estaba lleno de preguntas sin respuestas, ¿no? Y de pronto, en medio de toda esa situación, de ese vacío, de esa incertidumbre, conozco a Jesucristo. Y era algo increíble porque tenía 3 grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y cuando conocí al Señor, recibí solo una respuesta. De hecho, un nombre: Jesucristo. Cristo Jesús. Y en ese momento yo no entendía por qué Jesucristo era la respuesta a todo. Pero con el tiempo me di cuenta que era cierto, ¿no? Adelantándome un poco, ¿no? A lo que vamos a seguir viendo. Pero como un ejemplo, partiendo de la pregunta que nos hacemos hoy: ¿qué hacemos aquí? Recuerdo que lo planteaba en una ilustración de una película que me encanta mucho, que es Toy Story. Y recuerdo a Buzz Lightyear, el guardián de la galaxia. Un juguete que súper interesante, cómo él entendía de que él era un guardián especial, un guardián espacial de la galaxia, y que su misión en el mundo era venir a cuidar la galaxia del malvado enemigo Zord. Y de alguna manera él se había creído una mentira. Y eso es algo que pasa en muchos de nosotros. Así mismo. A veces no tenemos una perspectiva negativa. A veces tenemos una perspectiva demasiado optimista, ¿no? Un positivismo exagerado y fuera de la realidad. Que hemos venido para ser exitosos, para ser felices, que hemos venido a esta tierra para cumplir todos nuestros sueños, que tú puedes, que eres el centro de esta vida, ¿no? Y algo así pasaba en ese momento con Buzz Lightyear, ¿no? Que había creído una mentira, y llega un momento donde él se da cuenta de que solo era un juguete.
y entra en una depresión, entra en un vacío profundo de decir, he vivido un engaño, toda mi vida he pensado que yo he sido creado para esto, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que no valgo nada, de que soy solamente un juguete. Pero todo cambia cuando un día Andy, ¿no? El dueño de Buzz, lo agarra y lo utiliza para jugar, y obviamente en ese momento Buzz vive un momento único, inolvidable, porque él se da cuenta de que verdaderamente ha sido creado para eso, solamente para hacer feliz a un niño. A un niño, exactamente. ¿No? Y encontró su propósito. Y llenó el vacío con el verdadero propósito, que no había sido creado para lo que pensaba, que eso era una mentira, pero sí ha sido creado para alguien, ¿no? Así es. Y en ese momento él encuentra su propósito y encuentra la plenitud en ese propósito. Y algo parecido había pasado en mi vida, ¿no? Había encontrado el propósito en Jesucristo y había entendido de que no se trataba de mí, que se trataba de Él y que había sido creado para Él. Entonces fue un cambio radical y un sentido muy distinto al que anteriormente tenía, ¿no? Totalmente, muy correcto, porque el gran problema de la sociedad hoy en día es que no entiende y no sabe su propósito aquí en este mundo. No entiende, no conoce, no sabe, y por eso en esa ignorancia usted y nosotros sabemos de que se comete cualquier tipo de corriente, se practica cualquier falacia. Hay que entender también de que esta sociedad, al no entender su propósito en este mundo, se centra en sí mismo, como estabas mencionando. No, tengo que ser exitoso, tengo que ser un hombre realizado, sí, la realización. Tengo que hacer algo trascendental. Tengo que adquirir un renombre. Entonces, de esa forma, sutilmente el hombre, la sociedad, la humanidad, le roba la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se centra en sí mismo, en un egoísta muy radical. Así es. En un egoísta muy radical, y eso evidentemente no es lo que dice la palabra. Lo que pasa es que el hombre cree que es el protagonista de la película. Así es. ¿No? Y en realidad la película no se trata de nosotros. No se trata. No somos los protagonistas de la película de nuestra vida. El protagonista es Jesucristo. Así mismo. Y cuando entendemos eso, todas las cosas toman su lugar. Totalmente, totalmente. Entonces ese es el gran problema de la sociedad, es que se cree el centro de atracción de todo el universo, y no somos absolutamente nada. Jesucristo es la persona más trascendental de toda la historia de la humanidad. Dios es el centro de toda la creación, de todo el universo. Entonces, como vamos a ver en un momento, fuimos creados para Él, por medio de Él, para darle gloria a Él. Entonces, nuestro concepto tiene que cambiar si pensamos de esa forma. Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Y el egoísmo es un pecado, evidentemente, que está arraigado en el corazón humano, así como el orgullo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa de que no, tengo que ser exitoso, tengo que cumplir mis sueños, tengo que tener renombre, tengo que tener fama, tengo que tener una realización. Entonces, ¿en qué momento le mete a Dios en todo esto? No hay espacio para Dios. Tal vez lo meto si es que me ayuda a cumplir lo que yo quiero. Exactamente. ¿No? Es decir, Él es mi ayudante, yo soy el protagonista, y si es que Él se quiere sumar a lograr mis planes, mis objetivos, bienvenido mis sueños, bienvenido. Ajá. Totalmente. Y todo se desordena, ¿no? Todo. Pero no solamente pasa esto, también en el mundo muchas veces, y ahora muy fuerte con la tendencia del desarrollo personal, se habla de que encontramos nuestro propósito en la vocación, en lo que hacemos, en nuestra profesión, ¿no? Y muchos están hablando ahí afuera: encuentra tu propósito y serás feliz, busca tu verdadero propósito, ¿no? Y tal vez ellos entienden el propósito como que, bueno, Dios te ha dado habilidades, talentos, o has sido creado de una manera muy especial para hacer algo en particular. Así que tienes que descubrir en ti mismo dónde están tus habilidades, tus talentos que Dios te ha dado para que puedas utilizarlos en tu propósito. Así mismo. Entendiendo que Dios nos habría creado para hacer algo, ¿no? Podríamos decir una vocación,
Pongamos el ejemplo del futbolista, que es un tremendo crack, tiene un crack, ¿no? Sí. Que ha recibido un don maravilloso para jugar al fútbol, y todos podrían decir, esa persona ha nacido para jugar fútbol, ¿no? O tal otra persona que ha nacido para cantar, o tal otro que ha nacido para hacer tal cosa, ¿no? Y ahí es donde podríamos decir que esas personas han encontrado su propósito. Pero es un poco incoherente pensar que Dios nos haya creado, ¿no? O haya creado a las personas para algo así, y para hacer algo que esté totalmente alejado de sus planes, de sus propósitos, ¿no? Y de sus intereses. Así es, totalmente. Las personas, yo me doy cuenta, Álvaro, que las personas muchas veces ahí afuera en la sociedad, las personas no tratan de buscar siempre la verdad, sino siempre trata de buscar su comodidad. Porque realmente cuando vemos el panorama bíblico y a lo largo de las Escrituras, generalmente vemos a un Dios que no nos da lo que nosotros queremos, sino nos da lo que nosotros realmente necesitamos. Y cambia el panorama, la figura en ese momento, porque sí, las personas piensan, así en ese ejemplo del futbolista, y vemos a un talentoso de 6, 8, 10 años, no, y dicen, este está pintando para ser futbolista. No, este nació para ser futbolista, pero sí, puede ser que tenga talento, pero el propósito principal y fundamental no es ese. No es ese. Sí. Entendemos de que Dios tiene un plan para cada persona, Dios tiene un propósito para cada persona, y evidentemente esto es para su gloria. La gloria no debe estar centrada en el hombre. Y lastimosamente, Álvaro, no solamente esto ocurre en la sociedad, también ocurre en iglesias, donde hay predicaciones, hay enseñanzas, hay sermones centradas en el hombre, sí, en su realización, centradas en el hombre, en que Él es el autor principal. Lo tenemos a Dios ahí como la escoba de la cocina, que cuando lo necesitamos lo usamos, ya lo usamos todo y ya de vuelta a su lugar. Sí, lo dejamos ahí. Entonces, ¿en qué momento le damos gloria al Señor si practicamos esas cosas? Y lastimosamente hay muchas personas cegadas, hay personas que están siendo engañadas, porque es una corriente que arrastra masas. Si te das cuenta, estas iglesias que están centradas en el hombre y no en Dios, están llenas, están repletas. Sí. Hay 1,000, 1,500, 2,000 personas, 5,000 personas. Hay. Y donde se predica realmente el evangelio están contaditos, 15, 20, 30. Es que lo que pasa es que al hombre le gusta que le digan de que es un ser grande, de que tiene que ser exitoso. Que alimente sus deseos, ¿no? Que alimente sus deseos, sus egos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque somos egoístas, evidentemente. Sí. Entonces, le gusta. Y bueno, estos líderes lastimosamente lo que hacen es ir al punto, hacen eso, entonces las masas van. Entonces, eso es una lástima realmente. ¿Por qué? Porque esto le roba abiertamente la gloria a Dios. Y trata de que la gloria le pertenezca al hombre. Y el hombre, como decimos siempre, no tiene absolutamente nada. Es malo, es orgulloso, es egoísta, está separado de Dios. El hombre no tiene arte ni parte en esto. El autor principal siempre es y será Jesucristo. Y lastimosamente nos direcciona lejos de nuestro verdadero propósito. Así ¿no? es. Y tal vez podemos decir, bueno, yo creo que este es mi propósito, para llenar ese vacío, para tapar ese hueco y creerme que ese es mi propósito, como el ejemplo que dábamos hace rato, ¿no? Así es. Yo me creo que este es mi propósito y vivo conforme a eso, ¿no? Y obviamente mi manera de vivir va a ser conforme a cómo he entendido ese propósito. Así es. Pero entendiendo de que Dios, nuestro creador, nos ha hecho con un propósito, o en todo caso, si queremos realmente saber el verdadero propósito de nuestras vidas, el verdadero propósito de por qué estamos aquí, deberíamos acudir al Creador, deberíamos acudir a Dios para responder esa pregunta. Y si realmente la Biblia es la palabra de Dios, es que Dios se ha revelado para darse a conocer al hombre, entonces podemos estar seguros que en ella vamos a encontrar la verdadera respuesta. Totalmente. Así como en el episodio anterior, que ha sido un tema realmente interesante, importante, también este tema del cual
el propósito del hombre es importante. Asimismo vamos a desarrollar, y quiero compartir contigo y con los que nos ven, mínimamente 3 versículos. El primero tiene que ver con un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dios hablando a través del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Ahora, no hay que ser, digamos, un teólogo, no hay que tener un doctorado en teología para entender este principio. Así es. Dios dice aquí que todos los llamados de mi nombre, o sea, todos para gloria mía los he creado. O sea, Dios ha creado a la humanidad, a todo ser humano, para gloria suya, para glorificación suya, para que Él solamente sea el merecedor de toda gloria, de toda honra. Así es. Y toda alabanza de la humanidad esté centrada solamente en Dios. Así es. Esté centrada solamente en Dios. Y ya desde aquí Dios nos está diciendo, se trata de mí, Yo soy el creador, yo soy el que da vida y la doy para gloria mía. Exactamente. Es increíble cómo eso es un cambio total de entender la vida. Entender de que no se trata de ti, de que se trata de Dios, de que se trata de dar la gloria a Dios, de que ese es tu verdadero propósito y que obviamente desconectado de Dios no hay forma de que puedas cumplir tu propósito, va a ser un cambio radical en nuestras vidas. Totalmente. Dios dice, para gloria mía los he creado, no solamente eso, los formé, dice, los formé y los hice. O sea, la gloria debe de pertenecer solamente al Señor. No, bajo ninguna circunstancia el ser humano debería de aspirar a que la gloria esté centrada en Él. Claro que sí. Y no deberíamos hacernos las preguntas incorrectas de encontrar propósito. Por ejemplo, partiendo de qué quiero hacer o qué me llena, qué me satisface, qué me gusta hacer. Una vez más, buscando respuestas en nosotros mismos para algo que solamente Dios puede definir. Deberíamos preguntarnos cómo Dios quiere usarme, cómo puedo glorificar a Dios, de qué forma Dios es glorificado con mi vida, qué debo hacer para esto. Ahí encontraríamos respuestas más cercanas a la verdad, ¿no? Así mismo, correcto. Si entendemos este principio de que Dios nos ha creado para gloria suya, ya el panorama cambia. ¿Por qué? Porque una respuesta correcta sería, bueno, si he sido creado para gloria y honra al Señor, ¿qué puedo hacer? Así es. ¿Qué debo de hacer? Así es. ¿A qué debo de apuntar o a qué debo de aspirar para darle gloria al Señor? Entendiendo este principio, ya las cosas cambian. Entendiendo este principio, la gloria debe estar siempre apuntando al Señor, a Dios, porque Él nos dice aquí, los he creado, los formé y los hice. O sea, da una triple ratificación de que Él es el protagonista principal y no nosotros. Recuerdo que la primera vez que entendí esto en un libro justamente, no me gustó para nada. ¿A quién le gusta? Para nada. Sentía que no se trata de mí, se trata de Dios. Y sentía, pero ¿por qué Dios nos habría creado para Él mismo? ¿Acaso es un Dios egoísta? ¿Acaso, no sé, es un Dios que está centrado solamente en Él? Pero poco a poco y entendiendo más la verdad y la escritura, uno se da cuenta que eso es correcto, que Dios no es ningún egoísta. Él sabe de que nuestra plenitud se va a encontrar solamente en Él mismo, así mismo, en darle gloria a Él. Y es correcto, si nosotros estaríamos centrados en nuestra propia gloria, sí sería algo egoísta, sí sería algo fuera de lo correcto. Porque no somos nadie. Exacto, pero si hablamos del Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra, omnipotente, maravilloso, glorioso, infinito, pues claro que sí es correcto. Y no es egoísmo. No es egoísmo para nada. Claro, si nosotros apuntamos a esto, no, yo merezco toda la gloria. ¿Pero por qué? Si no somos nadie, ni siquiera somos un punto en todo el universo. Así es. No somos nada, somos seres falibles, somos seres llenos de maldad, de orgullo, de odio, constantemente pecamos.
no hemos hecho nada sobresaliente Sí. y aún así queremos que la gloria se centre en nosotros. Para nada. Eso es egoísmo puro. Pero cuando nos enfocamos en un Dios, el único Dios vivo y verdadero, en un creador y sustentador de todas las cosas, en el que con el poder de su palabra ha creado todo en 6 días prácticamente, realmente eso no es egoísmo. No es egoísmo. ¿Por qué? Porque Dios, sí, siendo ese ser perfecto, sí podemos decir que es realmente el único merecedor de toda esta gloria. Así es. Y podamos entender un poquito más qué significa la gloria de Dios, qué significa para la gloria de Dios, qué significa esto, ¿no? Profundizando un poquitito más. Entiendo o entendemos de que tiene que ver con honrar su nombre, ¿no? Con exaltar su nombre. Exaltar su nombre. Ajá. Y que ante los demás, ante los otros, Él pueda recibir la alabanza. Es decir, Él sea glorificado, ¿no? En un sentido de que todo el mérito sea suyo y no nuestro, ¿no? Así es. Cuando decimos que toda la gloria se la debe de llevar el Señor, estamos diciendo de que Él es el único ser superior y Él está por encima de toda su creación. Evidentemente, al ser creador, Él está encima de su creación. Evidentemente, Él es un ser eterno, es vivo. Él no necesita absolutamente nada externo para que pueda gobernar, para que pueda dirigir el curso de la historia, no como nosotros que necesitamos del tiempo, necesitamos la comida, necesitamos alimento, sustento, techo, abrigo, todo necesitamos. Con Dios no es así. Sí. Entonces, Dios, al ser un ser realmente asombroso, realmente único, maravilloso, perfecto en todos sus atributos, Él es el merecedor de toda la alabanza de la creación inferior. A eso decimos cuando apuntamos a la gloria del Señor, porque realmente somos una creación inferior. Así es. Él es el único digno de recibir toda la gloria. Amén. Así mismo. Quiero compartir también contigo, Álvaro, otro pasaje que se encuentra en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 también habla de algo interesante sobre esto. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Realmente, aquí ya la figura cambia y está enfocado este pasaje en Cristo. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. El pasaje anterior estaba en el Antiguo. Sí, el autor estaba teniendo otro panorama, pero aquí la perspectiva, el ángulo cambia y se centra en Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí vemos, sí, para Él, por medio de Él y para Él. El autor aquí, Pablo, está nombrando las distintas áreas de su creación y va desde lo básico hasta lo más complejo. Y realmente vemos aquí de que todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es interesante entender porque ya aquí, en este principio, así como en el versículo anterior, ya no vemos que la gloria está centrada en el hombre, o no debería estar centrada en el hombre, sino que en Dios, al ser creador de todas las cosas. Y además ahora en el Nuevo Testamento se está enfocando en Jesucristo. Está hablando literalmente, y es hermosa esta verdad, que el Dios creador, ¿no? Se hace visible en Jesucristo. Y entendemos haber sido creados por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Jesucristo es de lo que se trata la vida y solamente en Él vamos a encontrar la respuesta a esta gran pregunta. Totalmente. Esto es algo rotundo, de que fuimos creados por medio de Él y para Él. Aquí nos dice quién es el creador y también para qué fuimos creados, digamos, o sea, para Él. Hay otro pasaje que quiero compartir contigo, Álvaro, que se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera:
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí nuevamente, así como en el versículo anterior, está centrado todo esto en Jesucristo. Dice que fuimos en amor, fuimos predestinados, o sea, fuimos apartados para salvación, para ser adoptados hijos del Señor, para salvación. Aquí hay un propósito muy grande, muy grande. Fuimos adoptados para ser hijos suyos, hijos del Señor. Ahora, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, si hacemos memoria, hace un momento estábamos diciendo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Entonces, vemos aquí múltiples ventajas, en el buen sentido de la palabra, con relación a Jesucristo. Porque vemos aquí que mediante Cristo la persona tiene un propósito en este mundo, un propósito para darle gloria al Señor, porque dice ahí que fuimos adoptados según el puro afecto de su voluntad. Así es. En sencillas palabras o en nuestro lenguaje actual, porque Él quiso. Así es. Porque Él quiso, evidentemente, porque le plació ser así. Entonces, esto es una verdad rotunda. Dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, para darle gloria al Señor. Así es. Y algo maravilloso que podemos ver aquí es justamente las buenas noticias. Una Así vez es. más, podemos ver no solamente de que tenemos un propósito real, sino de que encontramos ese propósito en Jesucristo, que hemos sido creados por medio de Él y para Él. Pero entendiendo un poco lo que ya hemos visto en capítulos anteriores, sabiendo de que hemos sido creados por Dios y que en el jardín, es decir, en el principio el hombre ha sido creado bueno, en una relación perfecta con Dios. Después vimos el problema del hombre, como el hombre se revela a Dios y a causa de su pecado está separado de Dios y todos venimos a este mundo apartados de Dios. Podemos entender de que venimos a este mundo sin posibilidad alguna de cumplir nuestro propósito en nuestras fuerzas, porque al estar separados de Dios, ¿no? Al estar en esa condición tan terrible, ¿no? No podemos cumplir el para qué hemos sido creados, porque estamos separados del Creador, ¿no? Y obviamente aquí nos muestra cómo el mismo Creador da una solución a este problema, ¿no? Y esta obra maravillosa de Jesucristo en la cruz, que es lo que hemos visto en el anterior capítulo, la esperanza, ¿no? Esta obra de Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos permite ahora sí vivir para su gloria y glorificarlo con nuestras vidas. Así es. Nadie en su estado natural puede darle la gloria al Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque solamente podemos dar gloria al Señor en el sentido correcto por medio de Jesucristo. Porque es por medio de Jesucristo que fuimos predestinados, fuimos cogidos para salvación, fuimos aceptos en el amado. Como dice aquí, fuimos adoptados como hijos suyos. Es por medio de Jesucristo. Y ya cuando ya la relación del pecador con Dios ha sido restaurado mediante Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, entonces sí, ahí encontramos sentido a la vida. Ahí nos volvemos plenos. Ahí se llena el vacío espiritual con que el hombre natural viene a este mundo. Porque como habíamos dicho en el principio de este episodio, todos vienen a este mundo con un vacío espiritual que no puede ser llenado por nada que este mundo pueda llegar a ofrecer. Dios, siendo nuestro creador, es el único que puede, decirlo de esta forma, el único que puede llenar ese vacío. Y es mediante Cristo Jesús. No hay otro medio, ¿no? Así es. Y nos permite restaurar esa relación, ¿no? Reconciliarnos con Dios y obviamente volver tal vez al origen, a cuando las cosas eran buenas, cuando la vida del hombre glorificaba a Dios, y ahora obviamente de una manera perfecta en Jesucristo. Es maravilloso entender de que esta solución
que nos ha dado Jesucristo nos permite cumplir nuestro propósito y de ahora en adelante, después de haber sido reconciliados con Dios, vivir una vida que agrade a Dios, que lo glorifique, caminando cada día en su voluntad, buscando hacer las cosas para Él, reconociendo que la vida no se trata de nosotros, que se trata de Él, y también viviendo buscando su gloria, ¿no? Haciendo que nuestra vida sea una vida para glorificarle a Él, y así vivir nuestro verdadero propósito, ¿no? Y es maravilloso volver un poco a ese ejemplo que dábamos, darte cuenta que en realidad ese era el propósito, que en realidad se trataba de Jesucristo y no se trataba de nosotros. Así es. Yo, de mi parte, para concluir, querido Álvaro, decirte esto. Nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Dios en su gracia nos ha llamado para salvación, ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación está disponible, el Evangelio está disponible. Queda en nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando realmente hacemos eso, cuando damos ese paso del arrepentimiento de nuestros pecados, de la fe en Cristo Jesús y de su obra en la cruz del Calvario, cuando realmente procedemos a ello, vamos a encontrar realmente sentido a nuestra vida. Ya el propósito va a ser entendido y nuestro trabajo es vivir, nuestro trabajo en el buen sentido de la palabra, es vivir a la altura de ese llamado, vivir a la altura de esa salvación, de ese amor que Dios ha demostrado en nosotros. Así que no, a las personas que nos ven, no hay otra cosa externa en este mundo, no hay otra cosa que este mundo te pueda dar, que pueda llenar ese vacío que tienes. Quizás hay un sinsentido en tu vida en este mismo momento, quizás hay muchas preguntas que muchos se estarán haciendo en estos mismos momentos, quizás hay cuestiones realmente complejas en donde alguien no estará encontrando sentido a la vida. Pero desde el punto de vista de la Biblia podemos decir y afirmar que el único que puede darle sentido a tu vida es Cristo Jesús. El único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús. Así que aún hay tiempo de ir hasta Él. Y como decía un teólogo famoso, no hay nadie que pueda decir que fue a Cristo y este ha sido rechazado. Toda persona que va a Cristo sí o sí va a ser recibida porque el amor que tiene es demasiado grande. Así es. De mi parte, decirles gracias a todos los que están del otro lado y animarlos una vez más a encontrar el sentido de su vida solamente en Cristo Jesús. Hemos sido creados por Él y para Él, y solamente en Él vamos a encontrar nuestro verdadero propósito y vamos a vivir una vida con propósito, ser usados por el Dios vivo para darle gloria a Él. Es la mejor manera de vivir nuestras vidas, la única que en verdad nos permite vivir para aquello para lo cual hemos sido creados. Totalmente. Gracias, Iván, por estar con nosotros. No hay de qué, ha sido un gusto. Igualmente. Y gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.